Muy buenos días a todos. Una pregunta tenemos. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que conoces a Dios. Tú dices que aceptas que todo lo que la Biblia dice es verdad. Asistes a reuniones de la iglesia. Pero la pregunta es esta. ¿Vives tú la vida abundante? ¿La que promete la Biblia? En San Juan capítulo 10, versículos 7 al 11, ahí aparece muy claro el concepto de la vida abundante. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa del Señor Jesús. Yo he venido para que tú y para que yo tengamos vida abundante. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Estamos viviendo una vida abundante? ¿Qué es realmente la vida abundante a la luz de la Biblia? Porque a lo mejor quizás no la hemos entendido bien. Ahora, cuando hemos leído este pasaje, en el versículo 10, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y esta frase se dirige a dos tipos de personas. Una es Satanás, obviamente, el enemigo de Dios. La función de él, ¿cuál es? Robar, matar y destruir. Por lo tanto, si miramos lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Israel, no es lo que Dios hace. Es lo que Dios permite en la acción del enemigo. Pero Él no dejará de actuar en defensa de quienes son sus ovejas. Y el otro sentido que tiene el ladrón también tiene que ver con nosotros mismos. A veces podemos robarnos a nosotros mismos. Si tenemos, por ejemplo, una dirección de Dios en su palabra, un consejo para vivir la vida abundante y no lo hacemos, nos estamos robando a nosotros mismos. Y no vivimos una vida que podamos llamarla abundante, una vida abundante. Por eso la pregunta en esta mañana es para todos nosotros, ¿estamos viviendo una vida abundante? La respuesta la tenemos si estudiamos muy bien lo que la Biblia nos menciona sobre eso. Hay muchas personas que profesan ser creyentes en Cristo y sin embargo no alcanzan ni remotamente a vivir lo que podría llamarse una vida abundante. Muchos que confiesan a Jesucristo como su Señor hallan que la vida es un desierto árido, con una desilusión tras otra. Y algunos ya llegan a hacerse cínicos. La palabra cínicos es no dar importancia a lo que tenemos que dar importancia. Y terminamos diciendo que, bueno, yo dudo que Cristo pueda cumplir que vino con aquello que vino a llevar a cabo. No se puede esperar solamente en lo que Él haga. Y de ahí viene el famoso dicho, a Dios rogando, pero con el mazo dando. En otras palabras, es no confiar en lo que Cristo ha dicho. Al ofrecer la vida abundante, Jesús ofreció algo más que simplemente vida. Le preocupaba algo más que la mera existencia.
La vida eterna es algo más que simplemente un tiempo sin fin. ¿Será que hemos comprendido exactamente todas las implicaciones de lo que es la vida abundante? Y mencionamos siempre estos versículos, pero ¿sabemos qué realmente significan? Este texto de labios del Señor lo debemos atesorar en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. No solo nuestro corazón muchas veces es demasiado emocional, pero nuestra mente es la que tiene que guiar nuestro pensamiento y nuestra vida. En tener esto en nuestra mente significa que definitivamente hay un propósito generoso de Cristo para ti y para mí. No hay otro tipo de propósito. Él no quiere probarte muchas veces hasta que tú te mueras, hasta que pierdas todo. No. El propósito de Dios es nuestro bien y el deseo que experimentemos mucho más que la simple existencia. Ese es el propósito de Dios. Por eso que las palabras de este texto que hemos leído hoy nos dan a entender que la vida cristiana tiene que ser una fiesta y no un ayuno. Ahora, esto no quiere decir que no debemos ayunar, pero aquí la palabra ayuno está significando faltante de muchas cosas. Faltante de muchas cosas. Entonces podríamos leer de la siguiente manera. La vida cristiana tiene que ser una fiesta donde siempre hay alegría. Aun cuando no esté todo, pero hay alegría con todo lo que se tiene. Y no un ayuno, es decir, el sufrimiento no es lo que agrada a Dios. La cercanía a Dios no se obtiene a través del sufrimiento, sino a través de vivir y comprender lo que es la vida abundante. Por eso entonces, ¿por qué será que tantos que profesamos conocer a Jesucristo como el Señor, no alcanzamos a vivir una vida abundante? Muchos cristianos, por ejemplo, dicen, esta vida es muy dura. La vida cristiana nos ha llamado a sufrir. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Que suframos por el nombre de Cristo. La Biblia dice, eso es un privilegio. Pero aparte de eso, no hay otro sufrimiento que esté en los planes de Dios para nosotros. Aun cuando, por ejemplo, el dictamen médico diga que nuestro familiar ya va directamente hacia los últimos momentos o días de su vida. El propósito de Dios allí no es que suframos. El propósito de Dios es decirnos, así como yo doy la vida, también la tomo para preservarla en la eternidad. Eso es parte de la vida abundante, de que la muerte es un enemigo, pero que no nos ha vencido, ni nos va a vencer. Porque Dios se anticipa y Él actúa y reconocemos después la bondad de Dios. ¿Será que algunas veces algunos cristianos que no alcanzan a vivir la vida abundante, disfrutarla, será porque tienen un falso concepto de lo que es la vida abundante? ¿Será que no la hemos entendido bien? ¿O será porque a veces esperamos que Dios nos sirva todas las cosas que necesitamos sin esfuerzo de nuestra parte? Sin esfuerzo de nuestra parte. Pensamos que si hemos recibido a Jesucristo como Salvador, ¿tendremos la obligación de tener todas las cosas que anhelamos y necesitamos? Si ese es nuestro concepto, entonces no tenemos un buen concepto de lo que es la vida abundante. Queridos hermanos, debemos estar en guardia contra el peligro de dar una respuesta parcial al Señor Jesucristo y esperar un beneficio total a cambio de una entrega parcial. Voy a repetir ese concepto, que es bíblico. Debemos estar en guardia contra el peligro de dar una respuesta parcial a Jesucristo
¿Qué significa una respuesta parcial? Un servicio parcial, una confianza parcial, una comunicación de Él a quienes no lo conocen parcialmente. Entonces no esperemos que tengamos el 100% de una vida abundante. La Biblia nos habla muy claro que el sembrador, antes de recoger, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sembrar. Y sembrar no es fácil. En la Biblia se menciona eso porque hoy sembrar es muy fácil. Máquinas siembran y máquinas recogen. Pero en el primer siglo, sembrar era una tarea dura y que obligaba al sembrador prácticamente a vivir pendiente de su terreno. Eso significa entonces, si nuestra respuesta es parcial a nuestro deber frente al Señor, frente a la iglesia y frente al mundo, sobre todo en lo que tenemos que hacer, no podemos esperar una respuesta completa de la vida abundante en nuestra vida. Esto tiene que motivarnos a pensar, a mirarnos a nosotros mismos, ponernos frente a un espejo y decir, Señor, ¿estoy haciendo todo aquello que tú esperas de mí? La vida abundante es una perspectiva y una promesa para quienes, para aquellos que han aceptado a Cristo y que rinden totalmente su vida al señorío. ¿Qué significa la palabra señorío? Soberanía, dirección absoluta del buen pastor. A veces habemos muchos cristianos que buscamos a Dios en tiempos de peligro y de necesidad. Pero cuando pasó el peligro y la necesidad, bueno, Señor, te veremos en la próxima Semana Santa. Por lo tanto, hermano, me parece que este tema lo escogí porque me parece muy serio y adecuado para el momento actual. Principios. 5 principios muy breves sobre este tema. El primero. La vida abundante pertenece a los que viven una vida de fe verdadera. ¿Qué es la fe? La fe es creer que lo que Dios dice en su palabra es absolutamente cierto. Fe es esperar que si Dios lo prometió, lo cumplirá en su tiempo. Esa es la vida de fe verdadera. Pablo lo definió de esta manera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tengo que pensar como Él piensa. Realmente confiar en Dios, tener fe en Dios, quiere decir unirse con Él y permitirle que sea el socio activo de la empresa de tu vida. En la vida, ¿quién es tu socio? Algunos diríamos mi cónyuge, y si no tengo cónyuge, mis amigos. No, esa no es la respuesta. La única respuesta es aquel que me amó y se entregó por a sí mismo en la cruz por mí. Ese es mi socio en la vida. Tener fe en Él es creer que Él existe y que premia a los que lo buscan diligentemente. Significa depender absolutamente de Él, aceptar sus sugerencias, y aquí viene la parte difícil, aceptar sus correcciones. En la iglesia, Dios corrige. El pastor no corrige por sí mismo, ni un diácono corrige por sí mismo. Es simplemente poner en práctica y en acción lo que el Señor ha dejado escrito en su santa palabra. Esa es la corrección válida. Esa es la corrección aprobada por Dios. Segundo principio. La vida abundante pertenece a los que viven una vida de oración. Puede ser contrario a ese dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. No, ese dicho tendría que ser a Dios rogando, rogando, rogando y rogando.
oración, oración, oración y oración. La vida abundante tiene su base en la oración y en la fe. Son las dos cosas fundamentales. Y si somos débiles en cuanto a la oración, y si somos débiles en cuanto a la fe, ¿cuál es la consecuencia? La vida abundante que vivimos no es una vida abundante completa ni satisfactoria. La oración es mucho más que presentar a Dios una lista de pedidos o necesidades. Es la experiencia preciosa de dialogar con Dios. ¿Quién tiene el privilegio de sentarse y decir, Señor, quiero dialogar contigo? Solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón, nadie más. La Biblia dice clarito que Dios no oye a pecadores o injustos, así lo dice la Biblia. No los oye, solo los oye cuando están dispuestos a pedir perdón y renovar su vida. Eso es muy claro. Por eso que es una experiencia preciosa de dialogar un hijo amante y confiado con su padre. Es un diálogo como el de un hijo con su padre. No necesita nada más. La palabra que más le gusta a Dios es cuando le dicen y lo reconocen como padre. Así lo enseñó el Señor Jesús. Cuando ustedes oren, ¿qué van a decir? Padre nuestro. No les dijo, digan Señor, digan Dios. No, digan Padre. Esa es la palabra que agrada el oído de Dios. Porque desde el principio, Él fue Padre y creó una pareja. Desde el principio, esa es su especialidad, la paternidad. Y ahí está nuestra confianza en Él. El hijo necesitado expone su vida. Expone su vida. Es decir, Señor, aquí está tu hijo, tú me conoces, no puedo decirte algo diferente a lo que tú conoces de mí. Te doy gracias por las cosas que te agradan, pero perdóname por aquello que no te ha agradado. Gracias porque soy tu hijo y sé que tengo siempre tu oído dispuesto hacia mí. Y tu perdón siempre estará si yo me acerco a ti en humildad. Ese es el diálogo de un hijo con su padre. Esa es la oración que implica una vida abundante. Les digo, psicológicamente, cuando oramos de esa manera, nunca vamos a tener problemas de tipo emocional. Porque ese diálogo implica tranquilidad, serenidad, paz y sanidad emocional y mental. Es el mejor psiquiatra que existe, si es que hubiera alguien que fuera parecido a él. El hijo necesitado expone su vida. ¿Te cuesta exponer la vida, hermanos? Porque exponer la vida es simplemente abrirse de brazos y decir, esto soy yo, ante alguien que puede auscultarlo todo. Dice la Biblia, antes que pongas la palabra en tu boca, yo ya la he oído. Tenemos ese tipo de oración. Eso es básico para una vida abundante, porque ese fue el estilo de oración de Jesús con su Padre, que incluso llegó a decirle, tengo miedo de ir a la cruz, no lo podríamos hacer de otra manera. Un diálogo absolutamente honesto, sincero. El poder decirle a Dios, Señor, tengo miedo de hacer lo que me pides hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Envió unos ángeles y le dijeron, adelante, acuérdate lo que viene después, vamos. Y Jesús siguió adelante. El Padre es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bondadoso para perjudicarte a ti o a mí. Dios no busca perjudicarnos.
el que busca perjudicarnos cuando nos alejamos de Dios. Ahora, alejarse de Dios a veces puede ser muy simple. Dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de comunicar el Evangelio. Y no te estás moviendo de ninguna parte, pero te estás alejando de Dios y de su proyecto, de lo que Él quiere para nosotros y que hagamos. Siempre Él va a contestar nuestras súplicas, porque es parte de su naturaleza. Dios es amor y Dios es justicia. Y siempre va a contestar de acuerdo a esos términos al Hijo de Dios. Lo que pasa hoy, en esta mañana varios lo han dicho. Dios tiene la última palabra. Y Dios tiene la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Pero de aquellos que entienden, conocen y viven la vida abundante. Tercer principio. La vida abundante pertenece a los que viven una vida obediente. Tremenda palabra, obediencia. ¿Qué significa obediencia? En la Biblia, la palabra obediencia significa sumisión total a Dios. En otras palabras, o sí o sí. Sumisión total a Dios. Las verdaderas ovejas del Señor, ¿qué hacen? Oyen su voz y la siguen. Lo leíamos en Juan 10:27. O estaba también en Juan 7:10. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las que no son mis ovejas no oyen mi voz. Y consecuencia, no me siguen. Obediencia. No existe un sustituto a la obediencia. Ni la ofrenda más grande que podamos dar es un sustituto a la obediencia. No hay gozo en la vida de una persona que desobedece la voluntad de Dios. No hay gozo. No hay gozo. Especialmente si esa voluntad de Dios es muy conocida para nosotros. En todos estos años como pastor, cuando a veces ha ocurrido que una persona se va, siempre me ha llamado la atención. Pastor, yo no quiero irme sin su bendición. Y yo siempre pregunto, bueno, pero si es una decisión que tú tomaste de acuerdo con Dios, no necesitas mi bendición. Supongo que hablaste con Dios respecto de la decisión que tomaste y si tú estás consciente que Dios aprobó esa decisión, no tienes de qué preocuparte. ¿Qué es lo que está mostrando eso? Hay inseguridad de que se está actuando obedientemente y Dios ayudará a esa oveja a retornar al camino que debe tomar. Ahora, si queremos alcanzar la vida abundante aquí y ahora, la única ruta es seguir el camino de la obediencia. No hay otra ruta. Y si hay un problema gravísimo que tenemos los seres humanos, es que siempre disfrazamos la desobediencia como buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Pero la obediencia es clave. Miren el caso de Job. ¿Cuál fue su gran mérito? La obediencia. Obedientemente reconoció que se equivocó tratando de discutir con Dios por qué se sentía como se sentía. Y al final la obediencia duplicó todo lo que era Job. Y los hijos de Job fueron increíbles. Dios quiere guardarnos del mal y conducirnos por caminos de crecimiento. Pero la clave de la vida abundante es la obediencia.
es la obediencia. Muchas veces a uno como pastor le toca decir, si es que cree en lo que estamos hablando, Señor, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, obedezco y acepto y sé que todo está en tus manos. No es fácil. No es fácil. Pero es lo que Dios nos pide. Si tenemos a Cristo en nuestra vida, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que nos ayude a conducirnos de esta manera para disfrutar de la vida abundante. Y finalmente el cuarto principio. Afírmese en su asiento. La vida abundante pertenece a los que se ocupan de dar. ¿Cómo le parece? Repito, la vida abundante pertenece a los que se ocupan en dar. El egoísta podrá poseer muchas cosas, pero nunca va a gozar la vida abundante si es cristiano. Si no es cristiano, bueno, va a gozar por ahora. Pero el cristiano egoísta, que solo piensa en sí mismo, en su propia situación, nunca va a disfrutar la vida abundante. La Biblia lo dice. Hermanos, dando es que se recibe. Dando es que se recibe. Y se recibe no solamente una vuelta económica. Se recibe salud, se recibe paz, se recibe agrado, se recibe contentamiento y se duerme bien. Mire, el remedio tan barato para una vida abundante. Cuanto más egoísta es la persona, menos gozará realmente las bendiciones de Dios. Es decir, que la verdadera vida abundante incluye el dar. El dar a Dios. El dar al prójimo. Las dos cosas. Pero Dios no nos dice tienes que dar tanto. Simplemente nos dice espero que tú des de acuerdo a lo que has recibido. No es nada más justo lo que pide Dios. Él no lo necesita, pero es una prueba para que aprendamos a manejar fe y obediencia. Y vamos a ver los resultados. El dar implica, según la Biblia, recibir también. Ahora, es así entonces como entendemos el diezmo. Y las ofrendas son parte de la vida abundante, aunque humanamente a veces no es alegre. A veces no es alegre. Y Dios es justo. ¿En qué sentido es justo? Para Él, un diezmo de 100 pesos, es decir, 10 pesos, si eso es lo que realmente yo recibo, es tan valioso como un diezmo de millones. Porque se está cumpliendo el principio establecido por Dios. El pueblo de Israel tuvo que aprenderlo muchas veces de mala manera. Dios los dejaba en situaciones de pobreza y de dificultad. Y cuando preguntaban al profeta, ¿por qué nos está pasando esto? Ustedes no han cumplido lo que Dios les ha pedido. Dios les ha dicho, den en la manera en que tienen que dar y yo abriré las puertas de los cielos. Hermanos, no podemos hablar de una vida abundante con pobreza absoluta. Eso no gratifica a nadie, ni a usted, ni a mí, ni a Dios. Dios se ha comprometido. Ni el pan, ni el agua, es decir, los recursos básicos para vivir
como familia y con los hijos, nunca faltarán al creyente que vive una vida abundante. Mi pregunta final ahora es entonces, ¿vives la vida abundante? No es lo mismo una vida alegre que una vida abundante. Fíjese que este principio de la vida abundante es aplicable a muchas cosas, sobre todo el último, el de dar. Piense usted en los deportes, piense en un equipo de fútbol. ¿Qué sucede en un equipo de fútbol? Cada uno da una parte del éxito o no dio una parte del fracaso. En un equipo de fútbol está el que mete el gol, está el que defiende la portería, está el que hace el pase para el gol y permite que el que metió el gol lo aplauda. Pero están trabajando en un mismo sentido. Cuando el equipo gana, ¿cómo se manifiesta la vida abundante? Es el triunfo de todos, hasta del entrenador que solo dio instrucciones y miraba afuera. Y si pensamos en el América, lo disfrutan abundantemente ¿quiénes? Sus socios, los seguidores del equipo. Pero cada uno aportó algo para que se permitiera eso. Lo mismo es en nuestra vida como iglesia, lo mismo en nuestra vida personal. Imagínense una familia cristiana que viva desde los hijos estos principios. ¿Cómo será una familia viviendo la vida abundante? A veces hay cristianos que la tienen que vivir solos porque sus familias no caminan en eso. ¿Se imaginan una familia caminando en este sentido, en estos principios que están en la Biblia? Es un poquito del paraíso en la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Este principio se aplica al matrimonio. ¿Qué tal una vida abundante del esposo y una no abundante de la esposa? No sirve de nada. Se aplica en los negocios. También la vida abundante aplica en los negocios. Todos estos principios. Oímos un testimonio muy interesante de Nelson que tenía que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué dijo Nelson? Todo venía bastante difícil, todo venía bastante mal. ¿Y qué pasó en los últimos 15 días? Él dio el testimonio. La fe, la obediencia y la confianza. Y él pudo decir con alegría interna, se pudo pagar esto, se pudo pagar esto y se pudo pagar lo otro. ¿Se fijan que Dios hace su parte? Dios no es hombre para que mienta en lo que promete. ¿Cuál es la conclusión a esto entonces, hermanos? Haz una entrega total al Señor de la vida y al Señor del amor. Él quiere ayudarte a experimentar la vida abundante, la vida desbordante, una vida realizada ahora, en el presente. A veces nos hemos quedado con un falso concepto. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Ese era un antiguo himno cristiano. ¿A Dios no le complace que suframos aquí para después reinar allí? En medio del sufrimiento tenemos paz, tenemos confianza y satisfacción porque sabemos que Dios está con nosotros. Nada puede quitarnos la vida abundante. Pero si la vivimos como Dios quiere que la vivamos. Los invito a que oremos. Padre bueno, queremos darte gracias en esta mañana. Porque cada cosa que hemos dicho está sustentada en tu palabra. Y si está sustentada en tu palabra, es verdad. Padre, en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos con júbilo a atrevernos a vivir la vida abundante
con todas las condiciones que tú has puesto, y especialmente en las situaciones que vivimos, podemos tener paz y alegría y seguridad en medio de los problemas, en medio de las tormentas, porque tú estás allí. Tú estás manejando el bote de nuestra vida y no naufragará, sino simplemente lo abandonaremos cuando tú nos llames. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos: Gloria a Dios. Gloria a Dios.